Muy buenos días, bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de los tópicos de la Edad Media. Los tópicos literarios son ciertos temas o formas de ver un tema que se han fijado y mantenido a lo largo de la tradición literaria y que van apareciendo y reapareciendo a través de la historia con diferentes matices. Son ciertos temas o formas de ver un tema que se han fijado y mantenido a lo largo de la tradición literaria. El tópico del tempus fugit, el tiempo se escapa, tiene un valor en la época medieval. El tiempo se va, viene la muerte y el encuentro con Dios. En el Renacimiento, el mismo tópico aparece como justificación a aprovechar el momento, en la forma del tópico del carpe diem. Durante el Barroco, el tempus fugit es la condena fatalista del pesimismo de la época. Si pensamos en todos los enunciados que pueden haber llegado a convertirse en lugares comunes, la lista del tópico podría ser interminable. A continuación se ofrecen los nombres de algunos tópicos en latín. En la prueba se señalará un equivalente en español. Por ejemplo, si nos referimos al tópico de carpe diem, se hablará de él como aprovecha el día o vive el presente. Lo interesante es entender a qué se refiere cada tópico, comprendiéndolo y reconociéndolo dentro de un texto. Un tópico o lugar común aplicado a la literatura puede definirse como aquel esquema del pensamiento y de la expresión ya prefijados, es decir, que podemos rastrear en sus orígenes e influencias. La mayoría de ellos proceden de la literatura clásica greco-latina. A continuación aludimos a algunos de estos tópicos y tenemos importantes prevalentes en la literatura medieval. Y ya quería aquí apuntar también es que en la red, a través de Google, se pueden encontrar listas enormes de todos estos tópicos, que la lista, claro, es interminable. Invito al estudiante que hagan referencia a estos tópicos también en línea. En este módulo vamos a dar un pequeño resumen del tema. En primer lugar, tenemos el tópico de ubi sunt. Significa dónde están o qué se hicieron. A través de ello, el autor lamenta la desaparición de las grandes glorias pasadas a través de la ruina de sus monumentos o el olvido de sus grandes hombres y hazañas. Jorge Manrique, en las coplas a la muerte de su padre, toca este tópico formulando una serie de preguntas retóricas sobre el destino de caballeros, damas, galas, amores, músicas, bailes, etc. Y establece como nada es permanente en la vida, como todo desaparece. Este ubi sunt se convertirá en uno de los tópicos más célebres. Los versos a los que aludimos son, y lo cito: ¿qué se ficieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se ficieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? El siguiente tópico es puer senex, o niño viejo. Según este, un joven pide consejo a un sabio anciano experimentado y lo sigue con gran beneficio. El conde Lucanor es buen ejemplo de este tópico. Plantea a su criado una pregunta y éste se lo contesta a través de una fábula terminando en una moraleja. Siguiente tópico es el hombre como microcosmos o espejo del macrocosmos o universo. Aristóteles dijo que el hombre era como un universo pequeño, pues en él se reflejaban las mismas características que en el universo mayor. Así está compuesto de 4 humores de la misma manera que el universo de 4 elementos. Tiene 7 aperturas que corresponden a los 7 planetas. Su cabeza es el cielo y su cuerpo la tierra, etc. El ejemplo más famoso aparece en el libro de Alexandre. Sobre este tópico, Francisco Rico compuso un libro titulado El pequeño mundo del hombre.
El siguiente tópico es nihil novum sub sole, es decir, nada nuevo bajo el sol. Tiene origen bíblico y alude a la repetición constante, a que en realidad todo es siempre lo mismo, todo se repite en él. El siguiente tópico es libro divino de la naturaleza. Según los escolásticos, Dios compuso dos libros, la Biblia y la creación. Así, pues, no solo se puede alcanzar a Dios leyendo las Escrituras, sino que a través de la contemplación de la perfección de la naturaleza y sus criaturas puede el hombre elevarse mediante ese conocimiento o ciencia hasta Dios. Siguiente tópico es psicomaquía o batalla del alma. Prudencio habla de este tópico. Se trata del combate de las virtudes contra los vicios. Las virtudes o sentimientos, de un modo alegórico, como personajes humanos, entablan una batalla contra los vicios, también personificados. Muchos de los autos sacramentales de Calderón de la Barca son psicomaquías. Siguiente tópico es el homo viator o hombre caminante o peregrinaje. Establece que la vida es un viaje iniciático que nos va cambiando y purificando, así transformándonos en otras personas más sabias y maduras, conforme atravesamos por diversas experiencias y desengaños. Es el todo pasa y todo queda de Antonio Machado o la referencia de Berceo en la introducción a los milagros de Nuestra Señora, en que compara al hombre con un romero o peregrino. Yo, maestro Gonzalo de Berceo llamado, yendo de romería me vi dentro de un prado. El siguiente tópico es vita flumen, es decir, la vida como un río. Es una variante del anterior tópico, nuestras vidas son los ríos que van a dar. Y es un tópico muy hermoso que el propio Machado empleó alguna vez. Y así lo expresa en sus coplas Jorge Manrique también. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Otro tópico importante es la muerte igualadora. En la Edad Media, sobre todo en las danzas de la muerte, se veía a esta como la gran niveladora de las diferencias sociales en vida insalvables, pues hacía tabla rasa desde el Papa hasta el que no tiene capa. El hecho de que todos seamos iguales ante la muerte lo podemos ver en la danza general de la muerte del siglo XV. Siguiente tópico es el Magister dicit, es decir, el maestro ha dicho, o argumento de autoridad. En la Edad Media, las opiniones escritas se respetan no por su verdad intrínseca, sino por el prestigio de quien lo ha afirmado. No se discute lo que han dicho las grandes figuras, porque no existe sentido crítico. Este tópico se usa mucho para reforzar el argumento. Así encontramos expresiones como he dicho el maestro o dicen las Escrituras. El sentido crítico aparecerá en el Renacimiento, cuando la imprenta vulgarice la lectura y multiplique el número de los libros y, por tanto, el número de contradicciones y de opiniones divergentes. Siguiente tópico es todo compuesto según peso y medida. La mayor parte de las obras medievales poseen una curiosa superstición por la composición según números, cuyo caso más visible es la Divina Comedia, compuesta en 3 partes por tercetos, estrofas de 3 versos, y con 3 personajes principales, entre otras curiosidades. 0 la preocupación por el número 1, que es el indicador de la unidad deística, o también la preocupación por el número 8, que es el indicador de la infinidad eterna. Asimismo, todos los poemas de Berceo siguen una estructura tripartita. Existe una superstición artística por el número áureo, el 3. Indica, como bien se intuye, el dogma religioso cristiano, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, la Trinidad. Siguiente tópico es el vanitas vanitatum, es decir, vanidad de vanidades, y todo es vanidad. Eclesiastes. Nada merece la pena o el esfuerzo por conseguirlo,
porque no es posible alcanzar satisfacción. Todo se reduce a polvo. Es otro tema que se repite muy a menudo a través de la literatura medieval. Se intenta ser más de lo que se puede ser, y eso es hincharse de dolor y angustia, y tanto más cuanto más se desea, pues todo está vacío de contenido y no merece la pena que se toma por conseguirlo. Cuando uno consigue su deseo, desea más, y nuestro insaciable orgullo nunca se satisface. Así que nuestro orgullo es el tormento y está vacío de toda satisfacción. El siguiente tópico es militia amoris, es decir, el amor como contienda bélica. Procede de Ovidio. Significa la lucha incluso a coste de perder la vida para conseguir lo amado. Siguiente tópico es flama amoris, o el amor como llama de fuego. También tiene origen clásico. Y como se sobreentiende, el héroe sufre por su obsesión amorosa de lo amado. Es el fuego que quema. Siguiente tópico es Fortuna Imperatrix Mundi, es decir, la fortuna es la emperadora del mundo, o rueda de la fortuna. La fortuna todo lo trastoca, eleva al malvado y arroja a la miseria al virtuoso. Este tópico nace de Consolatione Philosophiae de Boeccio. Siguiente tópico interesante es Captatio Benevolentiae, o captura de la bienquerencia. El autor empieza modestamente fingiendo inseguridad o simulando torpeza y escaso saber para ganarse la benevolencia del lector. Es propia de los prólogos y comienzos de las obras medievales. Siguiente tópico, locus amoeni. Es un término literario proveniente del latín que significa lugar ameno o placentero y generalmente se hace referencia a un lugar idealizado tanto de seguridad como de confort, bello, etc. Lugar de encuentro entre los amantes, se asemeja al Edén. Puede ser positivo como jardín protegido o también negativo, lugar en medio de la selva. En la literatura es frecuente la utilización de estos lugares imaginarios e idealizados, en especial en la literatura occidental. Aparte de esta enumeración de tópicos, hay unos aspectos que se repiten y a las que se da mucha importancia en la literatura medieval. Es el tratamiento del espacio, tiempo, la fama, el destino y el saber. El espacio. En primer lugar, tenemos la instancia de la problemática del espacio, tanto físico como religioso en la literatura medieval. Opera en dos ejes primordiales, el vertical y el horizontal. La verticalidad se indica por arriba y abajo. Cuanto más se aproxima arriba o a alto, se llega más cerca a los espacios divinos y la protección divina. Como en el cuadro se ve muy claramente, abajo o bajo se hace referencia al subterráneo, al infierno, a lo negativo, a la perdición y, por último, sin olvidar, al mundo de Satanás. En medio tenemos la tierra, el lugar donde opera el hombre. Repetimos, por contrario, cuanto más se va a los espacios de abajo, se aproxima más a los mundos nefastos y la sucesiva perdición del alma. Por otra parte, tenemos la horizontalidad espacial. En el centro tenemos el hombre. Hay 3 círculos. Eso podemos, como indicamos en el cuadro, son 3 círculos concéntricos. Justo en el centro tenemos al hombre como eje. Siguiente círculo, podemos denominarlo como dentro, es el espacio donde opera este hombre. Puede ser la ciudad, puede ser el pueblo. Es la protección que le provee este ámbito habitado. Y por último, el círculo exterior es lo que denominamos como fuera. Son las selvas, la mirabilia peligrosas. Es también
ahí también tenemos la distancia como otro elemento. En este gráfico lo que se ha intentado explicar de manera rudimentaria lo que significa el espacio horizontal para el hombre medieval. Dentro de la ciudad está a salvo, seguro y protegido, pero fuera ya pierde la protección que le proporcionan las murallas físicas de la ciudad, la protección nobiliaria o regia, y está expuesto a los ladrones, asesinos, etc. Cuanto más se aleja de la ciudad, se expone más a peligros y ya al final, cuando adentra en los espacios completamente desprotegidos, selváticos, tanto más se expone a los peligros desconocidos y monstruosos. Por otra parte, el tiempo es lineal y circular a la vez. Lineal en el sentido de que nunca se observan los llamados flashbacks, el ir y volver repetitivo temporal. La acción es siempre progresiva, hacia el futuro. Por contrapartida, también es circular en correspondencia con el calendario agrícola y climática. Las estaciones climáticas se repiten, primero viene la primavera, luego el estío, el otoño y luego el invierno. Siempre vuelven a tiempo regular. El eje del contenido didáctico es el saber y que ese saber siempre tiene una finalidad trascendente. El hombre sabio es el emblema de la perfección. Es cuerdo, astuto, inteligente. La sabiduría es la raíz de la nobleza y de esta dependen la bondad, la cortesía y las buenas maneras junto con el honor y la fama, la fortaleza, la paciencia, la castidad, la honestidad y la vergüenza y también el guardar la puridad o el secreto. Esta sabiduría se refuerza con la justicia, la piedad y misericordia, la obediencia a la lealtad, la fidelidad. Es la moderación, la mesura, el justo medio que rige el comportamiento ético del individuo en todas sus esferas de actuación. El saber concede la inmortalidad por medio de la fama que prolonga entre los vivos el recuerdo de aquellos que lo alcanzaron. La escritura, gracias a su poder de perduración en el tiempo, se convierte en el vehículo que conduce a la vida eterna. El destino predetermina la natura básica del hombre, que viene determinada desde el nacimiento, de un modo que resulta difícil, cuando no imposible, de modificar. El concepto puede tener una vertiente individual o social. Sea en un aspecto u otro, la natura es prácticamente inmutable. Los cuentos enseñarán los graves riesgos que se corren por intentar cambiar la natura del hombre. El destino encarnado en la divinidad rige la vida de todos los hombres, los cuales también actúan determinados por su origen social. Se culpa al destino de provocar acciones incomprensibles e inevitables, las venturas que escapan al poder humano. Se admiten las venturas con la resignación fatalista del que conoce impotencia para evitarlas. Todas las alegrías y desgracias de la vida se aceptan como resultado de males pasados, pero cada hombre también es responsable de su propio destino, aunque la prudencia, la sabiduría, etc., poco pueden hacer para evitarlas en la mayoría de las ocasiones. Se llega a hacer de las ciencias ocultas un auxiliar eficaz para conocer previamente las naturas y las venturas. En la mayoría de las ocasiones, el hombre será incapaz de evitar lo predestinado. Se aprecia una alternancia entre el fatalismo, que deja todo en manos de la divinidad, pero el hombre sabio puede triunfar sobre el destino.